vertebral y detrás de las fosas nasales, cavidad bucal y laringe. Ya, esa es su ubicación principal, ya. Delante de la columna vertebral, detrás de las fosas nasales, cavidad bucal y laringe. Tiene un trayecto, se tiene verticalmente, o sea, desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra. Desde la base del cráneo, ¿dónde sería? ¿Dónde creen? Base del cráneo. Tiene 3 inserciones, si no me equivoco, en el occipital. ¿No ves? Entonces va desde el occipital, baja hasta la altura a nivel de la sexta vértebra cervical. Más o menos por acá. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la función de la faringe? Comunica la cavidad bucal con el esófago, una, y comunica las fosas nasales con la laringe. Ya ven sus dimensiones. Eso capaz les pregunten, ¿ya? Esas son todas sus dimensiones. Longitud y diámetro. Longitud en reposo va a estar en unos 15 centímetros de longitud en reposo, pero cuando hay una contracción va a disminuir 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? De lo que está prácticamente así, póngale, en reposo, se contrae para que por el nutrición propiamente pase y se contraiga así, póngale. Hay una diferencia de 3 centímetros. Entonces es 15 en reposo y 12 en contracción. Tiene un diámetro también de 4,5 a nivel de las fosas nasales y a nivel de las a nivel de 4 centímetros y su parte inferior no más de 2 centímetros. ¿Ya? Viendo esto, ¿qué forma para ustedes tiene la faringe? Embudo, ¿no? Hacia el corazón en una parte tiene forma de embudo. ¿Ya? Entonces, si es embudo, acá hay un conducto y la base. Ese sería por arriba las fosas nasales, la cavidad bucal, y acá la laringe. No, el esófago, ya, el esófago. A ver, configuración exterior y relaciones, ya. ¿Cuántas caras va a tener? ¿Cuántas paredes va a tener la faringe? Viendo esta imagen. 3, ¿no ves? Una posterior y 2 laterales. Y va a tener, como son 2 laterales, va a ser así, posterior y 2 laterales. Aquí adentro se va a comunicar con qué creen anteriormente. Con la cavidad bucal, ¿no ves? Entonces, se va a comunicar con la cavidad bucal no como una pared ahí, va a tener limitaciones, ¿ya? Hacia adelante se comunica con las fosas nasales, a su vez, y con la cavidad bucal. Entonces, ¿por qué creen que es hacia las fosas nasales y hacia la cavidad bucal? ¿Cuántas partes tiene la faringe? ¿Cómo se llama? La rinofaringe. ¿Y tienes otros nombres? ¿Sabes otros nombres? Acá te la voy a poner descrito. Ahí están. Todos estos son sus nombres. Según también Campo Hermoso, todos esos son sus nombres, ¿ya? Entonces, si dicen nasofaringe o rinofaringe hacia adelante de la nasofaringe, ¿qué va a haber? Fosas nasales, ¿no va a haber? Y en la orofaringe, bucofaringe, la cavidad bucal, ¿no va a haber? Entonces, por eso se dice que hacia adelante se va a comunicar con las fosas nasales y con la cavidad bucal. En la cara posterior, forma plana, se continúa con las paredes laterales, con las 2 paredes laterales, y a su vez se comunica con sus 2 paredes laterales en 2 rombos, ¿no? 2 ángulos rombos. Y en esta cara se va a formar parte por el espacio maxilofaringeo, que es el espacio retrofaringeo. El espacio retrofaringeo sería este, acá, ¿ya? Por acá, espacio retrofaringeo. Entonces te preguntan en tu práctica, ¿qué cara está en relación con el espacio retrofaringeo? Posterior, ¿no? Y a su vez el espacio retrofaringeo, ¿cómo está compuesto? Por 3 cosas. ¿Ya? Aquí está cara posterior de la faringe, una, apónesis prevertebral y los tabiques sagittales. Entonces, esa sería su cara posterior a las caras laterales, a ver. O sea, va a estar compuesta desde el ángulo de la faringe hasta el límite anterior de la faringe. ¿Y cuáles son estos? A ver, pongan. Va a estar desde el ángulo rombo de la faringe hasta la parte anterior. ¿Qué quiere decir? El borde posterior del área interna de la apófisis pterigoides de los senoides, 1. El ligamento pterigomaxilar. ¿Cuál sería el ligamento pterigomaxilar?
extremo posterior de la línea miloidea, 1, y también el ligamento tiro-lateral. Esta parte desde lo más es memorizar más, ya se puede pasar. ¿Qué vista creen que es esta de la faringe? Posterior, no, porque es delante que está. Esa sería la porción bucal o faringe de la lengua. Porque no es que se divide faringe y bucal. Ya, es una vista posterior, ¿ya? Entonces, las caras laterales de la faringe se divide en dos, ¿ya? Se divide en dos, en superior y en inferior. ¿Cómo vamos a dividir esta línea imaginaria? Un borde trazado en el borde inferior de la mandíbula. ¿Qué quiere decir? Sería aproximadamente de aquí, ¿no? El borde inferior, ahí. Esa sería la parte superior e inferior. Eso quiere decir que las paredes laterales están divididas por una línea imaginaria del borde inferior de la mandíbula. En 2%. Una superior o cefálica, una inferior o cervical, ¿ya? La cefálica se va a ubicar por encima del plano horizontal, o sea, una línea imaginaria. Tiene unos órganos en el espacio maxilofaríngeo, que van a ser carácter interna, vena yugular interna, pares craneales. ¿Cuáles son? Así tienen que abrir esos pares craneales, ¿ya? Nervios simpáticos, así externa, vena yugular externa y parótida. En la parte inferior va a estar relacionado con el paquete vasculo nervioso del cuello, y también con el cuerpo de la tiroides y con unos panículos vasculares, ¿ya? Entonces, va a tener tres caras, tres paredes y dos extremidades, una superior y una inferior. Aquí está, miren. ¿Ven? Naso, oro y laringofaringe. ¿Ya? Sin su reconocimiento capaz les preguntan. Acá, ¿qué sería? Mejor. ¿Ven ese conducto? ¿Qué conducto es este? ¿O su otro nombre? Sí, trompa de Eustaquio, ¿ya? Eso es su reconocimiento. Ahora sí, en su extremidad superior no es muy importante. Extremidad inferior también, o sea, relaciones adelante con el borde inferior del vértigo de la cricoides y así pero con el borde inferior de la sexta vertebral cervical. Configuración interna, como ya dijimos, ¿no? A ver, la configuración interna se divide en tres partes, que son rino, oro y laringofaringe, ¿ya? El tabique musculomembranoso va a estar, o sea, el paladar blando o velo de paladar, así miren. Y los marcan aquí, ¿qué sería? Velo del paladar. B y P. ¿Qué sería? Velo del paladar. Velo de paladar. Esto. Todo esto. Ven que aquí está conformado por una parte ósea y aquí solamente con músculo, básicamente. Paladar duro, paladar blando, ¿ya? O bóveda palatina o vera de paladar, ¿ya? A ver, entonces, primero, la rinofaringe, nasofaringe, porción nasal o la retroconcavidad de las fosas nasales. Tiene 6 caras, o sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene la forma de un cubo, ¿ya? 6 caras. La pared anterior está conformada por el orificio posterior de las fosas nasales o las guanas. ¿Saben cuáles son las guanas? Ya. Entonces, la pared superior, y a su vez igual va a estar formada por la posterior, o sea, son la misma, va a ser aquí vamos a tener resumidas las faringes, ¿ya? Y también en el extremo inferior tiene un receso medio que está en la bolsa faríngea, ¿ya? También en las paredes laterales se puede ver, a ver, ahí están, ¿ven? Si te preguntan en ese examen, ¿en qué pared y en qué porción de la faringe se encuentra el orificio de la trompa de Eustaquio? ¿En dónde sería? ¿En qué porción estamos? Rino, ¿no? Y les estoy diciendo pared lateral.
¿una o dos? Dos, ¿no ves? Dos paredes laterales. Entonces, en cada pared lateral, la porción de la nasofaringe o rinofaringe va a estar formada por un orificio triangular, que es la trompa eustáquea. ¿Ya? ¿Ven acá? Ahí está, ¿se ve? Este orificio. Ya. A ver, el orificio de la trompa eustáquea, o sea, va a estar formada alrededor por la amígdala tubárica, ¿ya? O sea, este orificio B alrededor va a estar formada la amígdala tubárica, ¿ya? Entonces, si les pintan por acá, pónganle. ¿Qué sería? Si le pintan acá, orificio o trompa. Orificio. ¿No ves? Así tiene que decir. Orificio de la trompa de Eustaquio. Ya a ver. Por detrás del orificio de la trompa de Eustaquio y del repliegue salpingo-faringeo. A ver, entonces, ¿dónde está el repliegue salpingo-faringeo? Acá. Ya a ver. Entonces, por detrás del repliegue salpingo-faringeo de la trompa de Eustaquio se va a situar una fosita de Rosen-Müller. ¿Ya? Esa fosita de Rosen-Müller va a dividir en dos porciones. Una porción posterior y una porción anterior. ¿Ya? La anterior forma parte de la rinofaringe y la posterior forma parte interna. ¿Ya? De la trompa de Eustaquio o fibrocartilaginosa. La fosita de Rosen-Müller se extiende desde hacia arriba hacia el orificio tubárico, o sea, y se transforma en la fosita supratubárica. ¿Ya? Aquí está. ¿Miren? Receso faringeo o fosita de Rosen-Müller. Donde está apuntando. Ahí, ¿ya? Entonces, si le pintan aquí, receso medio o fosita de Rosen-Müller. ¿Ya? Aquí igual se ve, ¿ven? Ubicado. También tiene una pared inferior. Es incompleta, móvil y está formada por el velo de paladar. ¿Ya? Por eso, entonces, la rinofaringe, ¿cuántas paredes tiene? Sí, forma de cubo. Ya, a ver. La segunda porción, orofaringe o bucofaringe. Porción bucal. ¿Ya? Está limitada hacia arriba por el velo de paladar, su límite hacia arriba, y hacia abajo con un plano horizontal trazado desde el cuerpo de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, aquí son muchas líneas imaginarias. Una vez hemos visto en el borde inferior de la mandíbula y en otro del cuerpo de la tiroides. Según el mismo la cavidad bucal, ¿por qué estructura anatómica? La estructura orofaringe o bucofaringe. ¿Por qué creen? Muy sacado una imagen, pero a ver. En la porción bucal, ¿dónde se encuentra el istmo de las fauces? Los pilares. ¿Recuerdan? Entonces, yo podría decir, anteriormente, la porción orofaringe, bucofaringe, se comunica a través de la cavidad bucal por medio de qué estructura anatómica. Istmo de las fauces, ¿no? Ya. Eso es importante, ¿ya? Limita hacia arriba, limita hacia abajo y limita anteriormente. ¿Con qué se comunica con la cavidad bucal? Con el istmo de las fauces. Entonces, todo por detrás del istmo de las fauces es la porción orofaringe. ¿Ya? Es corto, más que todo la larga es la rino, ¿ya? La laringofaringe. Porción igual a la faringe o hipofaringe también, ¿ya? Se relaciona el sedante con la laringe exactamente en dónde. A nivel del epiglotis y del orificio superior de la laringe, ¿ya? Ahí vamos a tener niveles cartílagos. Siguiente tema. El cartílago aretinoides, cricoides y los músculos que lo recuperan. Acá. Entonces, a ese nivel terminan, ¿ya? Aritenoides y cricoides. ¿Ya? Entonces, a nivel que detrás se encuentra la faringe. Ya, pero ¿quieren practicar un poquito de reconocimiento? Ya, 2 minutos, ¿ya? Rápido, ¿han estudiado todo faringe, no? Bueno, músculos. Ya, ¿qué músculo sería este? Constructo. De
la faringe. Y este. Ya. Póngale que. Bueno. A ver. Ya, ¿qué es esto? Había un receso. Ya. ¿Qué más? A ver, por aquí, Gabo. Sí. Orificio de entrada, la trompa, está aquí. Ya. Ya, ver, el orificio de entrada de la trompa de Eustaquio, ¿dónde se ubica? ¿Y qué porción? ¿Qué pared? Ya, está bien. Así ya. A ver, miren acá. Díganme su epónimo. Ya. Vamos a practicar más reconocimiento ya. Ya se va a dejar su parcial y ahí todo. Mira. Ya. Eso, chicos. A ver qué forma tiene la faringe. ¿Cuál es el. ¿En cuántas porciones divide la línea imaginaria del borde inferior de la mandíbula? Dos. ¿Su pronombre? Cervical. Ya. A ver, cuando se contrae la faringe, ¿cuánto mide? ¿Cuánto se reposa? 15. Ya. ¿Cuántos tipos de devolución tenemos? Ya no le sus nombres. Debe pasar. A ver, ya. Dime los 3 nombres de la porción superior de la faringe. Naso, rino, porción nasal. Ya, igual que así tienen las demás. A ver. ¿Cuántas paredes tiene la faringe? 3. 3. ¿Cuál es cómo está conformado la pared inferior de la rinofaringe? ¿Qué les dije? Esto. ¿Qué era? Cara postero superior. Y esto, para dar blando, ¿no ve? O velas para dar. Y el otro, óseo. O su nombre, otro nombre. Bóveda Bóveda. palatina. Ya. ¿Y eso qué? Sí, claro. Ya. Vamos a hacer una historia. Eso no es fácil. Solo tienen que saber las estructuras. Y el nombre de los músculos y ya. No es muy difícil. Ya. No sé qué ha pasado esta hora de pero ya. La faringe. La faringe va a ser un conducto músculo. Tenemos un conducto que va a estar conformado por músculos y ¿no ven? ¿Qué forma va a tener? Va a tener forma de embudo irregular, ¿ya? Y como les dijo Jorge, la faringe en reposo, ¿cuánto va a haber? 15 minutos. Cuando se contrae, 2. Bien, el año pasado han preguntado, Chávez, preguntó justo esto, pero solo decía si
Si la faringe mide 15 centímetros en reposo de longitud, cuando se contrae, ¿cuánto mide? En el libro no dice 12, ¿no ve? Se supone porque dice se reduce 3 centímetros. Entonces es 12. ¿Ya? Ahora un poquito de las amígdalas. Las amígdalas dan un mecanismo de defensa para nuestro cuerpo. Sí. ¿Lo ven? Sí. Entonces vamos a tener amígdalas que van a formar un anillo linfático, o también llamado el de Waldeck. ¿Ya? Vamos a tener primero el morado. ¿Qué amígdalas son? Igual. ¿El morado? ¿El que es la amígdala? Solo vamos a tener uno. Después, este medio azulito, ¿qué amígdalas son? Después vamos a tener las amígdalas palatrinas y la verde va a ser la amígdala lingual. ¿Ya? Les puede entrar esta imagen. El año pasado, ya les puede cualquier amígdala. El amarillo, digamos, ¿qué amígdala es la amígdala? ¿Ya? Les puede entrar. Pero también, aparte de este anillo linfático de ayer, tenemos otro. ¿Alguien sabe? Está en mí, si no me equivoco. ¿Sabes? ¿Quién está con el doctor Chávez? Porque este anote yo he pasado con el doctor Chávez. Ya se lo está con el doctor. Ya les he explicado. Ya. Vas a ver el anillo de ¿ya? Blinker. Este anillo de Blinker va a estar conformado por la amígdala lingual, las amígdalas palatinas, y nos va a decir que van a estar formados por folículos del velo del paladar. ¿Ya? Ese es otro nivel, es diferente. ¿Ya? Nos van a confundir. El de Waldeck van a estar todos en conjunto. Y si se dan cuenta, van a formar como un anillo. ¿Ya? Pero el de Blinker solo van a estar las palatinas, la lingual y los folículos del velo del paladar. Ahora vamos a ver los músculos constrictores. ¿Por qué nervio está inervado los músculos constrictores? ¿Alguien más? ¿Segura? El espinal solo inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. El glosofaringio, los músculos cerámicos. Está bien, tenemos el pie. ¿O qué par craneal es? Ya, entonces el décimo par craneal inerva a los músculos constrictores, que vamos a tener 3: el superior, el medio y el inferior. ¿Ya? Eso es para más conocimiento. Miren, el medio recubre al superior. ¿Ya? Y después el inferior. El inferior va a tener 3 haces. ¿Alguien sabe? Exacto. ¿Por qué piensas que es así? Porque si no me equivoco, si se está en actilabotiroides, o sea, es por las sensaciones de aquí. Exacto. Ya van a llevar laringe. Y ahí vamos con los cartílagos. Ya, pero tenemos la tiroides, la ticoides y muchos más. ¿Ya? Entonces el inferior va a tener 3 haces. Uno, el haz tiroideo. ¿Ya? Luego vamos a tener el cricotiroideo y el inferior va a ser el cricoideo. ¿Ya? Pero también vamos a tener un músculo. Vamos a tener un músculo que va a ser inconstante y pertenece a este grupo de los músculos.
Estrechan el diámetro anteroposterior. ¿Qué quiere decir anteroposterior? De adelante y hacia atrás, de la faringe, ¿ya? Y transversalmente. Después de entrar igual la acción de los músculos. En su parcial entrado. He visto que entraba. Ahora vamos a ver los músculos elevadores. Que vamos a tener dos, pero no son uno más que 5 está bien. ¿Ya? El primero sería el músculo palato-faríngeo. ¿Ya? ¿Por qué nervio va a estar inervado el palato-faríngeo? Tiene otro nombre también el músculo palato-faríngeo. A ver, primero, ¿cuál sería el otro nombre del palato-faríngeo? Tiene otro nombre y los doctores les pueden decir otro nombre. Siempre tienen que conocer todos los nombres. No. El estilo faríngeo sería el que está acá, ¿no? ¿Por qué estilo faríngeo? Porque estoy insertando con ese estilo. Si sería la faringe. El estilo faríngeo igual que el estilo. ¿Qué tronco? De los troncos eran los pterigoideos, luego los peristafilinos. Es diferente, ¿ya? El palato faríngeo también se llama faringo estafilino. Estafilino se van a acordar del paladar, es como su otro nombre del paladar. Donde vean estafilino, paladar. Y ahí ya se van a guiar de dónde se está insertando. ¿Ya? Entonces es músculo palato faríngeo o faringo estafilino. Va a ser inervado por el glosofaríngeo. ¿Ya? En cambio, el estilo faríngeo va a ser inervado por el vago. ¿Ya? Y también nos va a hablar de un músculo. Nos va a hablar de un músculo inconstante. ¿Ya? Que es este chiquitito. ¿Ya? ¿Saben qué músculo es? Con solo ver la imagen, ya sabemos huesitos, ¿no ven? Con solo ver la imagen, ¿cómo que? Tiene algo de faríngeo, ¿no? Es lo que se dirá. ¿Cómo? No. Ya, pista del temporal. Estilo, nosotros que se paladar. Petrofaríngeo. ¿Ya? Porque se va a ejecutar en dónde? Exacto. ¿Ya? Es un músculo inconstante que no lo vamos a ver mucho. Entonces no lo vamos a tomar mucha importancia. ¿Ya? Eso es el título de los músculos de la faringe. Ahora, en su parcial van a entrar estas imágenes. Estas van a entrar. Sí o sí. ¿Ya? Esta, si no me equivoco, es de Nether. Esta, igual, no estoy segura, creo que sí. ¿No ven? Estudian de Nether, porque la mayoría son las imágenes de Nether. ¿Ya? Si quieren, igual vamos a hacer un reconocimiento para que les vaya. Porque les he ido bien en tu parcial, han recuperado mucho. Entonces vamos a hacer otra vez reconocimiento con imágenes, porque las imágenes que les hemos puesto han entrado en el parcial. Estaba fácil. ¿No ven? Entonces, saquen fotos si quieren, chicos. Fíjense. Les ha puesto. No nos vamos a tener. Si quieren, les mando. Sí, Ya. Y las del año pasado, hace tanto, son las mismas. Las mismas. ¿No ven? Entra lo mismo. Lo mismo. Lo mismo entrado. Bueno, sí, del año y del año pasado. Alguna que otra de sobota también. Sobota. Después,
se les van a preguntar. La acción de los músculos, más que todo. Del anillo, el doctor Chávez les va a preguntar. Y yo de cuál. Esa ronda yo paso con la doctora Chávez. Entonces va a preguntar eso. Las tubáricas se Ya, estudian. les voy a meter en la noche. Sí, tubárica con Esto y la genera. eso sería todo. Comenzaba a decir que estaba Algunos doctores le dicen pilar anterior, pilar posterior. Otros lo llaman por el nombre de los músculos. ¿Ya? El pilar anterior se va a llamar, ¿saben? Bien, el palatoloso. ¿Ya? ¿Y el pilar posterior? Lo hemos dicho ahorita lo hemos dicho. Si es pilar posterior. ¿A dónde se va a ir el posterior? Miren, solo viendo. Hemos dicho que tiene dos nombres. Bien. El palato faringeal. También me meten, pero con el nombre de arco para cubrir para faringe. Sí. Así van a diferenciarla. Porque los doctores se preguntan y les hacen confundir. Porque solo saben pilar anterior y la posterior. Pero no saben el otro nombre. También la fosa que está entre esos pilares, ¿cómo se llama?